Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarle. Esto es de La Báscula, el peso de las ideas. Hoy jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte en este jueves. Gracias, Antonio, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a hablar temas importantes que tienen que ver con proceso electoral, pero también el uso de las nuevas tecnologías en estas campañas que en muchos casos se le ha denominado como campañas de contraste, pero básicamente vamos a hablar que el uso de las nuevas tecnologías comenzó a utilizarse, obviamente la de Obama, que fue como lo que abrió todo esto de las redes sociales en materia de campañas electorales. Pero en 2009 el uso del internet y las redes sociales empezaron a jugar un papel cada vez más importante en los procesos electorales y también en la vida cotidiana de los actores políticos. Tal ha sido su impacto que, bueno, expertos como Juan Carlos Ugalde, ex consejero del IFE, asegura que en ellas se decidirán las elecciones del futuro, mientras que serán cruciales para definir las elecciones ya del presente. Pero obviamente también se utilizan, obviamente como para difundir las propuestas de candidatos, pero también como guerra sucia en forma abierta o también guerra sucia en forma disfrazada o en forma anónima a través de los bots. Pablo, sí, platícanos de este tema, un fenómeno interesante sí. En el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en redes sociales. Claro. Bueno, primero, antes que nada, decir que en efecto las redes sociales están viniendo a abrir un nuevo escenario de participación ciudadana, de participación política, pero también un escenario donde los vicios de siempre no están ausentes, ¿no? Uh-huh. Donde las guerras de lodo, la guerra sucia, la intención de manipular opinión pública, está ahí presente como ha estado presente en los medios tradicionales, ¿no? En la radio, en la televisión, en la prensa. Entonces, en ese sentido estamos viendo un fenómeno novedoso, pero al mismo tiempo un fenómeno que acarrea y trae todavía las consecuencias de las viejas formas de comunicación política. Ahora, es interesante porque nadie quiere estar fuera de la red. Claro. Y tú sabes que en parte nos dio por reflexionar sobre esto a raíz de la nota que el día de ayer o anteayer publica la revista Forbes o Forbes de México, uh-huh, en donde habla de los gobernadores falsos de México, ¿no? Falsos entrecomillado. Y es una nota que llama mucho la atención. Porque lo que plantea este reportaje, muy breve pero muy ilustrativo, es que a final de cuentas los gobernadores en México están usando las redes para tener presencia, pero muchos de ellos lo están haciendo de manera, como le llaman los estadounidenses, fake, es decir, falsa, uh-huh, de manera tramposa, ¿no? Declaran muchos más seguidores en sus cuentas de Twitter de los que realmente tienen, por ejemplo, ¿no? Que es una manera de el mismo reportero se pregunta, el analista se pregunta si esto es una cuestión solamente de ego, de decir, ya vieron cuántos me siguen a mí, o si en el fondo esto lo que prefigura es la existencia precisamente de los bots. ¿Qué son los bots o los bots? Son estas cuentas falsas que se acumulan y que en un momento dado pueden ser puestas en marcha para lanzar mensajes a favor o en contra de algún tema, de algún candidato, de algún político, de algún personaje, con la intención de arrasar, digamos, de generar lo que se llaman las tendencias dominantes, los hashtags, trending topics dominantes, que arrastran a lo que potencialmente podrían arrastrar a la opinión pública, ¿no? Entonces, estamos presenciando, por un lado, este fenómeno de los gobernadores. Concretamente hay, bueno, el gobernador de Hidalgo y el jefe de gobierno del Distrito Federal, sí, aparecen, y el de Zacatecas, aparecen entre los tres
entre los 3 primeros, digamos, aunque todos tienen de una u otra manera cola que les pisen, todos, esos 3 son los que más llaman la atención por la cantidad de el porcentaje de seguidores falsos, de acuerdo al estudio que hizo la revista Forbes, de los seguidores de Twitter que tienen estas cuentas, ¿no? Y llama la atención que, por ejemplo, el gobernador de Hidalgo tenga apenas un 27% de los 160,000 de los que él dice que tiene únicamente, que tiene de seguidores, o que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, cuente apenas con el 28% de seguidores de más de 1,400,000 seguidores que dice que tiene, es decir, inflan sus cuentas, ¿sí? Para hacer sentir que tiene una presencia falsa. Y seguramente algunas de esas cuentas están llenas de bots, de cuentas falsas, de seguidores falsos, que tarde o temprano usan, como ya lo mencioné, para esto. Y bueno, nosotros ahora en estos procesos electorales, pues somos testigos y partícipes de cómo corren por las redes cualquier cantidad de informaciones, cualquier cantidad de mensajes, muchos de los cuales ni siquiera identificamos de dónde vienen exactamente, pero ahí están con la intención de que se vuelvan virales, ¿no? Con la intención de que se reproduzcan, ¿sí? Por fortuna hay maneras, bueno, evidentemente todo está en función de los individuos que saben o no saben usar las redes, no solamente para hacer este tipo de trucos, sino más bien para defenderte como ciudadano, cómo te informas, ¿no? Y de nuevo nos remitimos al dilema, al viejo y tradicional dilema del ciudadano bien informado. ¿Cómo generas un ciudadano bien informado? Y de eso depende que el ciudadano sepa discriminar mucha de la información que le está llegando por estas redes, sepa distinguir la basura de lo que no es basura, sepa establecer cuando un mensaje está sustentado en información sólida o cuando no es más que propaganda o formas de alterar, digamos, el estado de ánimo más que de informar. Y ahí es donde estamos atrapados, ¿no? Porque mucha gente todavía cree en las redes de manera casi ciega, ¿no? Sí, efectivamente. Pablo, vamos a hacer una pausa breve, regresamos para seguir platicando de este tema importante e interesante, sobre todo porque hasta qué punto podemos creer precisamente en las redes sociales. A lo mejor no es lo suficientemente real lo que estamos viendo, tal vez sí, pero no todo es real, porque puede estar alterado, como mencionas. Luego de la pausa, Pablo, abundaremos en este tema, la efectividad de las campañas que se tienen en redes sociales. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en la báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Estamos hablando precisamente del uso de las nuevas tecnologías para campañas en procesos electorales, como es actualmente. Bueno, ya hablamos de los famosos bots, de este artículo de la revista Forbes sobre los gobernadores más falsos que utilizan en sus redes sociales, pues una cantidad de cuentas falsas o de seguidores falsos. Pablo, hay unas, te preguntaba, ¿cuál es la efectividad que pueden tener estas campañas de contraste o de guerra sucia que se realizan en redes sociales? Facebook y Twitter, por ejemplo, ahí están en este momento. Si uno se mete ahí, pues prácticamente ve de todo, ¿no? Sí, mira, yo te presentaba un estudio muy interesante que hicieron precisamente sobre el manejo de las redes durante el proceso de reforma energética. Y bueno, en pocas palabras, lo que ese estudio concluye es que algunas cuentas clave, como la del presidente de la República, la del secretario de Gobernación y la del propio gobernador de Quintana Roo, y entraron en una dinámica de generación de mensajes tan abrumadora,
en la red, que plantearon en realidad el trending topic, digamos, de forma tal que difícilmente veías en las redes, en ciertas zonas de la red, digamos, mensajes que contravinieran eso. ¿Qué quiere decir? Yo lo que observo en esto es que todavía el manejo de las redes en la lucha por el poder, sea por la vía electoral o sea por otras vías, para romperte la legitimidad, para desprestigiarte o para apoyar un tema que quiero que avance públicamente, todavía está por verse. Sí, no hay manera de medirlo. Hay maneras de aproximarse, todavía no está muy claro qué tanto tú te expones a la red o a los mensajes de alguien que no quieres, que no te simpatiza, en el que no crees, sí o no, qué tanto. Eso está por verse. Yo alguna vez mencioné aquí que los viejos estudios de comunicación política establecen que la gente ya tiene sus predilecciones más o menos establecidas y tiende a exponerse más a los mensajes que refuerzan sus posiciones originales que a los que contradicen esas posiciones. Pero claro, eso es en un escenario democrático, ojo. Estamos hablando de un escenario donde tú tienes diversas opciones. Si yo te digo con toda franqueza, si hay una diferencia entre los noticiarios de televisión de Televisa y de TV Azteca, pues no hay mayor diferencia. Claro. Digo, es de matices, pero no hay mayor diferencia. Entonces no hace mayor diferencia que te expongas a uno que a otro. Te dan la misma sopa. Las redes tienen la ventaja de que en principio hay una multiplicación de voces ahí. Pero también, como estamos viendo, quienes tienen poder, quienes tienen recursos, pueden en un momento dado generar una gran cantidad de mensajes que apoyen sus posiciones y opacar en la medida de lo posible las de los contrarios. Entonces, esa es una. La otra es, en situaciones de crisis, pues las redes estamos viendo que funcionan mucho, para bien y para mal. Es decir, la gente cree en la red en una situación de crisis, aunque los mensajes a veces sean alarmantes en exceso o mentirosos. Lo vimos en la reciente crisis que tuvimos de los narcobloqueos, ¿no? Es decir, había hoteles que se estaban quemando que no se estaban quemando, ¿verdad? Entonces, oye, y eso fue vergonzoso porque noticieros nacionales pasaron esas imágenes del hotel, supuestamente, bueno, no vamos a decir cuál, ¿no? Están Lázaro Cárdenas y López Mateos, pero que eso efectivamente ocurrió, pero cuando estaba en construcción y se dado por un hecho el 1 de mayo. Bueno, para que veas lo que es muchas veces la ética periodística de ciertos informadores, ¿no? Que por ganar algo de audiencia como dé lugar, van y dicen mentiras, vamos a ponerlo en esos términos. En fin, entonces yo creo que hay que entender también el manejo de las redes en el contexto. El contexto mexicano, me gustaría enfatizarlo, no es el contexto de la mejor libertad de expresión y de prensa en el mundo, ¿no? Recientemente, tú lo sabes, se publica el reporte de libertad de prensa de la organización no gubernamental estadounidense llamada Freedom House. Y bueno, es triste en la medida en que dice que el mundo está atravesando por un momento muy crítico de libertad de prensa, en general el mundo ha caído a sus peores niveles en los últimos 10 años. Y en ese contexto México es uno de los países que está catalogado como no libre, como un país donde el ejercicio periodístico es muy riesgoso. Entonces tenemos un periodismo que está bajo riesgo, un periodismo que está capturado por intereses corporativos de gran magnitud, como las grandes cadenas de televisión o algunos grupos radiofónicos. Estamos atrapados en una cultura muy poco dada a la lectura de diarios, por ejemplo, ¿no? Si bien los diarios son un poco más confiables, llamémosle así, pues la gente no lee diarios, ¿no? Entonces la gente empieza a informarse por redes, pero se informa por redes a partir de las ocurrencias de muchos, más que del prestigio, del entrenamiento y de la capacidad de periodistas, ¿no? Sí. Entonces,
no son los mejores contextos, digamos, para ejercer la libertad de periodismo, por un lado, y para ejercer un periodismo serio, sólido, consistente, solvente, ¿no? Y luego vienen estas coyunturas como las elecciones, donde, pues de nuevo, la democracia se presta, desgraciadamente, no para una libertad de expresión, sino para un libertinaje, ¿no? Entonces, difama que algo quedará, golpea, haz trampa, infla tus cuentas, tus seguidores, en fin, las mismas triquiñuelas que se dan en las campañas políticas de la vieja usanza, ¿no? Uh-huh. Se ha tratado de acotar a toda costa, por vía legal, esto, pero no ha sido sencillo. No ha sido sencillo. Por ejemplo, por la vía legal, ¿cómo se puede acotar el manejo en redes? No existe hasta el momento una legislación clara y precisa en materia de redes sociales. No, y va a ser muy difícil. Sí, es muy complicado. Porque el riesgo de intervenir en las redes, que por cierto ya existe, uh-huh, gracias a unas reformas, no sé si gracias, pero bueno, a unas reformas debido a una reforma en el Código Nacional de Procedimientos Penales que le da la posibilidad a la autoridad de intervenir en las redes, pero eso es delicadísimo porque el argumento es que la intervención sobre las redes se hace para evitar que el crimen organizado las utilice en su favor. Pero ¿qué tal si de pronto a alguien se le ocurre que esa intervención va a ser para evitar que las voces disidentes se escuchen ahí? Entonces, bueno, ahí estamos ante una situación muy delicada, muy cuestionable. No creo, honestamente, y yo creo que va a haber una resistencia muy grande a que exista cualquier tipo de legislación ahí. Por lo tanto, lo importante es crear usuarios inteligentes. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo generas usuarios inteligentes? Esa es una pregunta. ¿Cómo hace el usuario de redes sociales para diferenciar entre una información verdadera de una falsa o hasta cierto punto manipulada, ¿no? Absolutamente. Con otros fines. Creo que aquí es responsabilidad de los usuarios de redes sociales. Es responsabilidad de los usuarios y tendría que ser responsabilidad de las instituciones que se dedican a educar cívicamente a los ciudadanos. Y sobre todo en situaciones de crisis, de la autoridad oficial dar información oportuna en el momento oportuno para que no haya esos vacíos de información oficial que generan precisamente esto, el boom de las redes sociales en esos momentos. Absolutamente, evitar que la guerra sucia, la guerra del lodo, la descalificación sea lo que impere en la red, en lugar de las propuestas, de las posiciones encontradas, porque tienen que ser, digo, claro. Si todos los candidatos nos presentan las mismas opciones, pues no hay alternativa. Sería sospechoso, para decir toda una unanimidad de sospechosos. ¿No? Entonces, ¿cómo tienes alternativas reales y serias de programas de gobierno, de políticas públicas posibles en distintos tipos de partidos? Eso creo que es importante que se vea, pero la descalificación, el denostar, el intrigar, el difamar, eso ya es otra cosa, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer una pausa en la báscula del peso de las ideas en este jueves de gobernanza. Ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este jueves de gobernanza, la báscula, el peso de las ideas con el doctor Pablo Arredondo. Y bueno, algunos datos de este informe del Freedom House, libertad de prensa está en su nivel más bajo en 10 años. Esto por lo siguiente: la inseguridad, la intimidación y la injerencia de propietarios de medios. Se evaluaron 199 países y resulta que México está ubicado precisamente en el lugar 139. Está clasificado como un país no libre. Y bueno, solo el 14% de los habitantes del planeta viven en un país con una prensa libre, el 42% en un país con una prensa parcialmente libre y el 44% restante en países que no autorizan la libertad de prensa, entre ellos
México así está considerado dentro de un país no libre en materia de libertad de prensa, Pablo. Sí, de hecho estamos entre los países de América Latina que como Venezuela, por ejemplo, son clasificados como países de alto riesgo para el periodismo, por un lado, y de prensa no libre, ¿no? Lo cual no nos debería de dar gusto. No se puede construir una democracia sin considerar y sin tener una prensa libre, sin tener un espacio de deliberación, de análisis, de crítica, que no esté, que esté, digamos, al amparo de ataduras, ¿no? Una democracia verdadera tiene que tener niveles muy altos, muy aceptables, de periodismo independiente, de periodismo libre, de periodismo que no sea amenazado ni por los poderes fácticos, ni por los gobiernos, ni por los intereses corporativos, en fin, ¿no? Que esté más bien sustentado en la ética del desempeño de los periodistas y en la libertad para expresarse, ¿no? Nuestra Constitución nos otorga todos esos derechos, pero en la práctica no los estamos ejerciendo, no podemos ejercerlos en la práctica. Aquí hemos platicado de más de un caso, ¿no? Efectivamente. El caso de Carmen Aristegui, que es el más reciente quizá, no el más dramático, porque por desgracia hay casos de periodistas que han perdido la vida y no hay consecuencias a partir de eso, ¿no? Y son muchos, porque además, al igual que con lo que pasa con otras áreas de la justicia en México, pues la impunidad campea en el área de la violencia contra periodistas, ¿no? Claro. Entonces, oye, Pablo, cuando hablas, yo siempre tengo una duda. ¿Hay periodistas en este ejercicio profesional que puedan considerarse químicamente puros? Es una expresión mía, de decir, sí, somos 100% claro, éticos y nunca vamos a poner ni mi interés personal, ni religioso, ni la forma en que fui educado para comunicar algo. ¿Realmente hay periodistas así? A ver, no hay periodistas químicamente puros, no puede haberlos, porque todos los periodistas, igual que todos los seres humanos, tenemos valores, tenemos simpatías, tenemos antipatías. Pero lo que un periodista bajo esa tiene premisa, que hacer, ¿hasta qué punto es la información objetiva? Bajo esa premisa no hay objetividad en el periodismo, no Tampoco puede haberla, no puede haberla. El periodismo lo hacen sujetos, no objetos, entonces no puede haber objetividad cuando los sujetos son los que intervienen. Pero hay de subjetividades a subjetividades. Yo te comentaba el día que debatimos y analizamos el caso de Carmen Aristegui, que a ella nadie la acusó, todavía nadie la acusó de difamar, de mentir. Yo creo que ese es el estándar. La acusaron de un conflicto de interés con la empresa. Bueno, esa no es una acusación periodística, es de otra naturaleza, ¿no? Yo creo que el periodismo se sostiene, el periodismo serio, sobre la base de la indagación seria, rigurosa, del ejercicio bien sólido y bien solvente de investigación. Una cosa es hacer una investigación y sacar unos resultados. Si hay una contraparte que haga la misma investigación y saque otros resultados, bueno, que el público decida. En una democracia, en competencia de versiones y de opiniones, el público puede decidir quién está diciendo la verdad y quién no la está diciendo, o quién tiene más solidez en sus versiones y quién tiene menos solidez. En ese sentido no puede haber periodistas químicamente puros, no hay ángeles, ¿no? Como tampoco hay políticos químicamente puros. Se me ocurre preguntarte en este tema ya que salió, por ejemplo, en procesos electorales, en Estados Unidos es común que los medios apoyan a candidatos y lo dicen abiertamente, el famoso endorsement, ¿no? Sí. ¿Y por qué en México no se hace lo mismo, ¿no? Me pregunto que sería sano para la democracia el que un medio diga, oiga, nosotros apoyamos a tal o cual candidato, y ahí el auditorio puede saber que quizá la información que va a escuchar en ese medio, que va a ver en ese medio o que va a leer en ese medio, quizá esté hasta cierto punto sesgada, ¿no?
Porque, mira, por una razón, porque venimos de tradiciones muy diferentes. En este país los monopolios han impuesto sus condiciones en la prensa y en los medios, en los grandes medios de comunicación. Entonces, pues ya sabemos por quiénes apuestan, es decir, no ni necesitan decirlo, ya sabemos. Al contrario, la lucha ha sido bueno, nosotros sabemos, Pablo, para ¿no? construir una, sí, claro, nosotros sí, ojalá que el grueso grueso de la de la población pudiera entenderlo, o pudiera saberlo. Precisamente esa es la lucha. Es decir, cuando tú tienes estructuras monopólicas, tradiciones de una sola verdad, la verdad oficial o la verdad de una sola empresa, óyeme, por favor, ahí no puedes decirles, no, tú compórtate como si estuvieras en el mundo más competido y más libre de la Tierra, porque no es así. Tú lo sabes, no es así. Desgraciadamente, los grandes medios de comunicación, sobre todo los que llegan a la mayoría de la población, tienen intereses muy definidos, tienen una tradición de apoyo a sus intereses, ni siquiera un candidato, a sus propios intereses, para mantener esa posición monopólica, que no ha permitido que haya una verdadera competencia de versiones. Ojalá tuviéramos 5 opciones verdaderas en televisión en México, o 3 de veras, serían otras cosas. Pues se ¿no? supone que va a haber 3 a fines de este año, ¿no? Vamos a esperar qué es lo que resulta de eso, ¿sí? Oye, Pablo, nada más para reforzar este tema del informe de Freedom House sobre libertad de prensa, luego de que se publicó este informe, Parametría también hizo una encuesta sobre la población mexicana y la opinión pública apoyó este diagnóstico precisamente, porque en Parametría consideraron que únicamente 3 de cada 10 afirman que en el país sí existe libertad de prensa. 3 de cada 10. Claro. El 37 opina que se censura a través de leyes restrictivas, que hay violencia contra periodistas y medios y el monopolio de algunos medios de comunicación. O sea que en suma también en México el 7%, digo el 70%, pues no cree que haya libertad de prensa. Por lo menos de acuerdo con esa encuesta, y es ilustrativo que 7 de cada 10 digan, pues yo no creo que hay libertad de prensa aquí o libertad de expresión. Fíjate, Pablo, antes de irnos a la pausa, Venezuela, que es un país considerado no libre, al igual que México, en este informe de Freedom House, hoy sale una nota publicada que Venezuela prohíbe salir del país a directores de medios de comunicación a los que están acusados de difamación, ¿no? Esta es una nota que se da a conocer, y siquiera, fíjate que se dio a conocer porque replicaron la información del diario ABC de España en sus medios y bueno, fueron considerados ahí. Sí. Una orden judicial que se emitió por el Tribunal 12º de Juicio de Caracas prohibió la salida de directores de 22 medios de comunicación, acusados de difamación por el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Venezuela es un caso triste, por desgracia. Parecería ser un país que va contracorriente, en lugar de engancharse en dinámicas que pueden ser muy críticas, seriamente críticas, pero democráticas, como te puedo poner el caso de Uruguay. En lugar de eso, pues está queriendo replicar modelos ya anacrónicos, que por desgracia han puesto a las libertades civiles en entredicho, dentro de las cuales la libertad de prensa y la libertad de expresión es una de ellas, ¿no? Muy bien. Una nueva pausa aquí en La Báscula, el peso de las ideas, jueves de gobernanza, ya volvemos. Nada ni nadie se escapa de La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos La Báscula, el peso de las ideas, jueves de gobernanza. Y bueno, un tema que no deja de ocurrir uno tras otro es el tema del Partido Verde Ecologista, que siempre da de qué hablar. Y bueno, pues está ya a la fecha el potencial de multas a aplicarse al Partido Verde es de 510 millones de pesos, poco más de 510 millones, con lo cual superaría a la del caso Amigos de Fox. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pablo, de esto traes incluso unas muestras ahí de lo que está haciendo el Partido Verde. No son fantasías. Una persona próxima a mí me entrega pues esta propaganda que le llega a su casa,
con 3 boletitos de cine, para ir al cine, 3 boletitos, y entre otras cosas, al abrir esta propaganda del Partido Verde, dice apreciable afiliado y nada más ponen el nombre. ¿Y está afiliado? Pues no, ¿verdad? Fulano. Primero, no está afiliado. Segundo, nada más ponen su nombre. Tercero, uno se pregunta, ¿y de dónde sacaron esta información? Y es otra de las muchas violaciones que ha hecho el Partido Verde, desgraciadamente, a la ley electoral, y esa es una de las razones, porque seguramente esto lo están sacando del padrón electoral. Los partidos son los únicos, además de la autoridad electoral, los únicos capacitados para tener en sus manos los padrones electorales, pero están obligados a usarlos única y exclusivamente con fines de calificar, digamos, la solvencia de ese padrón, de poder hacer auditorías para ver si es cierto que los que están ahí dicen que deben de estar. No, los están usando como una más de sus campañas publicitarias violatorias de la ley, engañosas, en complicidad con las grandes televisoras, con los consorcios de proyección de cine, para tratar de inducir un voto que a lo mejor van a lograr, desafortunadamente, pero que finalmente está sustentado en la ilegalidad, en la compra del voto, porque están comprando votos, están queriendo comprar votos a través de esto, a través de vales para medicinas, tratando de suplir lo que tiene que hacer la autoridad. Las mochilas con artículos utilitarios. Las mochilas con artículos utilitarios, en fin, y con esta campaña de que ellos cumplen. ¿Ellos qué cumplen? Cumplen, entre otras cosas, con una agenda que nada tiene que ver con lo verde en este país, porque no está, ¿dónde está el argumento o la defensa del Partido Verde para evitar que el fracking sea una práctica que se vaya a utilizar para explotar el petróleo en México? ¿Dónde está la defensa de los derechos del agua, de las comunidades indígenas que están siendo avasalladas por ciertas corporaciones para arrebatarles el recurso del agua? En Jalisco mismo, yo te diría, ¿dónde está el Partido Verde en defensa del lago de Chapala? El Partido Verde no tiene una agenda verde, tiene una agenda negra, con toda franqueza. Y en ese sentido, pues los 500 millones de pesos que ya acumuló en multas, porque son muchas multas, se los merece. Pero como bien dice un analista conocedor de la materia, es un excelente artículo que se publica hoy, ¿no? De Jorge Alcocer. Jorge Alcocer en el Grupo Reforma, donde él dice, bueno, el problema es que el Partido Verde ya hizo sus cuentas y le sale muy bien que le multen 500 millones de pesos, no hay ningún problema, porque ya calculó que de mantener su registro por la vía de la cantidad de votos, de nuevo, votos sustentados en violar la ley porque ha hecho campaña cuando no debe de hacerla, ha utilizado recursos públicos para comprar spots. Por cierto, las televisoras han sido cómplices de eso y no van a ser sancionadas, ni Televisa ni TV Azteca van a ser sancionadas, con lo cual pues nos mandan un mensaje, ¿no? En este país algunos sí tienen derecho a violar la ley y no hay ninguna consecuencia, y otros, si se roban un pan en la esquina, pues a lo mejor se pasan de 3 a 5 años en la cárcel. Sí. Fíjate, Pablo, el Verde ha sido sancionado en este proceso electoral por promoverse de forma indebida a través de tarjetas de descuento, papel para tortillas, vales de medicinas, lentes, calendarios, cineminutos y spots sobre informes legislativos en radio y televisión. Tiene un presupuesto de 419 millones de pesos para este año. Entonces, la apuesta de ellos, dice, de obtener el registro, que seguramente así va a ser, porque con base a estas campañas están ya en 7-8%. Ellos ya calcularon la respuesta. Ellos, el Verde recibirá del 2016 al 2018 3 veces más solo del INE del importe de las multas que acumula el día de hoy, más lo que obtenga, dice Jorge Alcocer, por gestoría y algunas otras cosas que realiza, ¿no? Sumado a lo anterior, en 2018, el Verde accedería a spots de radio y televisión por el equivalente a sus probables 8 puntos de votación. Esto significaría más de 2 millones de spots en la contienda por la presidencia en 3 años. Pero aquí lo importante son las prerrogativas que va a recibir, ¿no? Mira, aquí lo importante son
desgraciadamente no son las prerrogativas. Lo importante sería ¿qué le haces a un partido que viola la ley sistemáticamente? ¿Nada más le sacas la tarjeta amarilla? No, por supuesto que no. Pues deberías de expulsarlo. Es que como en todos los partidos de fútbol un antecedente que la autoridad electoral le haya quitado el registro a un partido, ¿verdad? Todavía no, pero... ¿Quién dices todavía no? Sí, pero ¿por qué no tenemos esos antecedentes? ¿Crees que ocurra? ¿Por qué? Podría ocurrir si crece el malestar, ciudadano frente a esta situación, podría ocurrir, pero al parecer también el Partido Verde tiene cierta influencia, digamos, en el INE, al grado claro. Que... Hombre, pues ese INE supuestamente ciudadanizado ya creo que pasó a la historia, pues ahí se repartieron, ¿no? Pues todos sí, los partidos. Desafortunadamente el INE actual no va por el camino del IFE, que algún día se construyó en el año 97, el de Waldenberg, el que encabezaba. Pablo, hay una llamada de Jorge Lemos que dice que en el macrobús hay pantallas y tiene la publicidad continua de este partido sin ningún corte. Pregunta, ¿esto es ilegal? Pues claro que es ilegal. Digo, para empezar tendríamos que saber quién les está vendiendo esa publicidad, etcétera. Y ahora, bueno, ahorita estamos en campaña, si lo quieres poner, pero habrá que saber si la autoridad está controlando ese tipo de publicidad, porque la autoridad ha puesto reglas para que la competencia sea lo más equitativo posible, porque de otra manera se inclinan las reglas hacia ciertos jugadores y por esa razón ningún partido puede promocionarse antes de tiempo. Por esa razón ningún partido puede utilizar informes de sus legisladores para promocionarse antes de tiempo o a destiempo, como sea. Ningún partido tendría que utilizar recursos que se canalizan para ciertas cuestiones. Por ejemplo, en este caso, la partida que le dan a los diputados y senadores no tendría que canalizarse como donación a las campañas de su propio partido. En fin, hay una cantidad de violaciones a la ley ahí que pueden ser sancionadas con tarjeta roja. Deberían ser sancionadas. Sería una lección histórica para que no haya partidos falsos, digamos, partidos que se ríen de la legalidad en México y que ahí se mantienen, y no solamente se mantienen, pues de alguna manera avanzan, ¿sí? Y van y vienen y tienen recursos públicos, porque es dinero nuestro. Todos esos millones de pesos son dinero nuestros. Las multas en realidad no las va a pagar el Verde, las va a pagar todos los mexicanos. No las van a pagar la familia González Torres, que es la que controla como si fuera su empresa familiar ese partido, sino que lo vamos a pagar tú y yo y todos los mexicanos que con nuestros impuestos estamos poniéndole a unos partidos que nos cuestan mucho dinero, a campañas que nos cuestan muchísimo dinero. ¿Para qué? ¿Para que violen la ley? O sea, esto es en campaña, imagínatelos en el gobierno, ¿no? Por supuesto. ¿Qué no harán? Efectivamente. Bueno, llegamos al final en La Báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza. Doctor Pablo Arredondo, muchas gracias. Gracias. Siempre un gusto. Gracias a contigo. ti, Antonio. Siempre es un placer también estar aquí. Gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Que descanse. Muy buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.